Queremos evaluar el integral definido dado mediante una fórmula geométrica. Entonces, si una función dada f de x es continua, y no negativa en un intervalo cerrado de a a b, entonces el área bajo esa función y por encima del eje x es igual a la def integral de f de x de a a b. Así que mira nuestro integral definitivo. Lo primero que debemos reconocer es que el intervalo cerrado sería de 0 a 6 dado por los límites de integración. Y que nuestra función f de x es igual al valor absoluto de la cantidad x, 4. Vamos adelante y solo llame a nuestra función y igual el valor absoluto de x, 4. Así que lo siguiente que he notado es que el valor de la función siempre no será negativo, y por lo tanto esto significa que grabamos esta función en este intervalo cerrado, y luego encuentre el área debajo de la función, y sobre el x-axis será igual a este definitivo integral. Así que enfocemos en graficar esta función de valor absoluto. Debemos reconocer esto hará un gráfico en forma de V, y la V se abrirá. Comience por determinar los valores de función en x igual 0 y x igual 6. Así si x igual 0 aviso cómo tendríamos y igual el valor absoluto de 0, 4. El valor absoluto de menos 4 exactamente 4, por lo que nuestra función contiene el punto aquí. Siguiente, cuando x igual 6 tendríamos y igual el valor absoluto de 6, 4. Y el valor absoluto de 2 exactamente 2. Así que nuestra función también contiene el punto que está aquí. Pero probablemente el punto más importante que debemos encontrar es donde el gráfico gira o cambia la dirección, y esto ocurrirá donde la cantidad x, 4 exactamente igual a 0 en el intercepto x. Aviso si establecemos x igual a 4. Tenemos igual el valor absoluto de 4, 4. ¿Cuál es el valor absoluto de 0, 0? Así que este gráfico va a cambiar de dirección en este punto. O este será el consejo de la V, así que el punto estaría aquí en el eje X, y por lo tanto el gráfico de la función de valor absoluto se mueve en esta dirección y luego se mueve en esta dirección. Pero recuerda, nuestro objetivo es solo encontrar el área bajo la función, y por encima del x-axis en el intervalo de 0 a 6. Así que comenzaremos aquí y parará aquí. Entonces, si sombreamos el área bajo la función en este intervalo, se vería así. Porque estas dos áreas son triángulos, si encontramos la suma de estas dos áreas, será igual al integral definido dado. Vamos adelante y llame a esta área sub 1 y llame a esta área sub 2. Y porque estos son triángulos, podemos utilizar el área fórmula área igual 1 2 base x altura, o si queremos, base x altura dividido por 2. Aviso como este primer triángulo tiene una base de 4 y también una altura de 4, y el segundo triángulo tiene una base de 2 y una altura de 2. Ahora sabemos que el integral del valor absoluto de x, 4 hexanewton es el intervalo de 0 a 6. Será igual al área sub 1 más área sub 2. Así el área sub 1 será igual a la base x altura dividida por 2 o 4 por 4 dividida por 2. Eso será 16 dividido 2 u 8. Y el área sub 2 exactamente igual a 2 por 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 exactamente 2. Así que el definitivo integral es igual a 8 más 2 que es igual a 10. Espero que encontrará esta explicación útil.